El diputado local de Michoacán por Morena, Alfredo Ramírez Bedoya, será el candidato de este partido de Morena al gobierno de Michoacán después de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ratificara la sanción que impuso el INE en contra de Raúl Morón, en el caso de Michoacán, y de Félix Salgado Macedonio, en el caso de Guerrero, de no ser candidatos. Alfredo Ramírez Bedoya confirmó a CNN su postulación gracias a un acuerdo de la Comisión de Elecciones del partido de Morena, partido del que ayudó a fundar en Michoacán. En el caso de Guerrero todavía no se define quién será el candidato o candidata que sustituya a Félix Salgado Macedonio y en las próximas horas tendrá que definirse ya. Antes, en las mañaneras, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, criticó nuevamente al Instituto Nacional Electoral y al Tribunal Electoral del Poder Judicial por cancelar el registro de estos dos candidatos del partido de gobierno, Morena, al estado de Michoacán y Guerrero. En conferencia de prensa, López Obrador aseguró que el INE y el Tribunal Electoral violaron la Constitución con sus decisiones. Por su parte, 7 gobernadores mexicanos que llegaron al poder bajo coaliciones encabezadas por Morena, entre ellos la jefa de gobierno de la capital mexicana, Claudia Sheinbaum, publicaron un posicionamiento en el que consideraron que fue excesivo y constitucionalmente desproporcionado que el Tribunal Electoral les retirara las candidaturas a Salgado Macedonio y a Raúl Morón. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente sobre el tema. Lo más importante es el ciudadano, la gente, no los órganos. O sea, la democracia, ya lo estamos viendo, no es el Consejo del INE o el Tribunal Electoral, no. La democracia es el pueblo. Quien encarna la democracia es el pueblo, es el ciudadano. ¿Es cosa juzgada o existe realmente una intención de cambiar al instituto, cambiar al tribunal y cambiar las reglas de juego electoral? Vamos a analizar cuáles son los alcances de lo que estamos viendo después de estos encuentros y desencuentros. Vamos a hablar con el consejero, el ex consejero electoral del entonces IFE y también del Instituto Nacional Electoral, Benito Nasif, que nos acompaña esta tarde. Y Benito, preguntarte, ¿es parte de la contienda de lo que ya hemos visto desde hace varios años, esta confrontación política, incluso contra el órgano electoral o las autoridades electorales, o es algo nuevo, inédito lo que estamos viviendo, Benito? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. En mi opinión es algo nuevo, inédito. Los aproximadamente 2 décadas que tiene la joven democracia mexicana, yo no recuerdo un momento parecido en el cual el propio presidente de la República descalificara a las autoridades electorales, criticara constantemente sus decisiones cuando afectan a su propio partido y el propio partido en el gobierno también lo hiciera y blandiera amenazas en contra de consejeros electorales por esencialmente hacer su trabajo, que es aplicar la ley. Sí, esto viene desde hace ya al menos 2006, que fue la primera campaña en la que participó el presidente López Obrador, actual presidente, esta confrontación. No recuerdo ningún presidente del Instituto Electoral, entonces IFE, ahora INE, que haya salido limpio de críticas, de acusaciones de corrupción y de tantas otras cosas. Alfonso Zárate, analista político, también está con nosotros en esta mesa virtual. ¿Cómo estás, Alfonso? Gusto saludarte. ¿Cómo estás viendo? ¿Debemos acostumbrarnos a este clima político de confrontación o sí estamos viviendo ya algo excepcional? ¿Qué tal, Mario? ¿Qué tal? Yo creo que, en efecto, estamos ante un proceso inusualmente ríspido. Podría decir que, en la mayoría de los casos, una elección intermedia no tiene la atención, no tiene la agresividad de lo que constituye una elección presidencial. Sin embargo, en este caso, se ha planteado ya cada vez de una forma más nítida el carácter de disyuntiva histórica a partir de lo que está en juego y sobre todo en lo que corresponde a la Cámara de Diputados. Para unos, lo que está en juego es la transformación que propone el presidente López Obrador, lo que él llama una democracia verdadera, mientras para otros lo que está en juego es el freno a la concentración de poder, la república de un solo hombre. Y creo que
esto está acompañado de una polarización a todo lo que da. Casi nadie permanece al margen. Las relaciones se enfrían entre hermanos, entre amigos, entre compañeros, y en las redes sociales se observa un nivel tóxico de enfrentamiento, muchos insultos, muchas noticias falsas, de tal manera que yo sí creo que el ingrediente nuevo en este proceso es el nivel de tensión y el carácter histórico de una elección intermedia en la que en efecto están en juego valores muy significativos que tienen que ver, diría muy rápidamente, en el hecho de que la Cámara de Diputados es una pieza central en nuestro sistema jurídico en lo que se refiere a una reforma constitucional. La reforma constitucional en nuestro país reclama de una mayoría calificada en el Senado de la República, en Cámara de Diputados, en la mitad más uno de las legislaturas de los estados. De tal forma que si Morena mantiene o incluso incrementa su fuerza, la posibilidad a partir de allí de llevar adelante nuevas reformas constitucionales, algunas que ha anunciado el presidente, desnaturalizar al INE, a lo mejor meterse con la autonomía del Banco de México y desaparecer varios de los organismos autónomos que se han construido en más de 30 años de luchas cívicas. Y para el otro sector de la población que observa con enorme temor, con enorme miedo el que esto avance, la idea es que no logre ni siquiera la mayoría absoluta, de tal manera que en Cámara de Diputados haya un contrapeso a lo que perciben como una tendencia muy clara de concentrar el poder el presidente. Sí. Benito Nasif, recordamos las veces que también desde 2006, un poco antes también empezaron estas confrontaciones con el árbitro electoral, con el IFE en aquel entonces, y derivaron finalmente después de esos procesos electorales, sí, en reformas electorales presionadas por la izquierda, presionadas también por los movimientos López Obradoristas. Eso en las presidenciales. Ahorita estamos en una elección llamada intermedia que podría también derivar en un proceso de reforma electoral. ¿Crees que vaya por ahí? Hoy lo que dijo el presidente, ya lo decía Alfonso Zárate, es un cambio de las instituciones. ¿Debemos temer? Mario, yo diría que en el 2006, durante las campañas electorales, en aquel entonces el candidato Andrés Manuel López Obrador fue muy respetuoso del Instituto Federal Electoral. Las críticas vinieron una vez que los resultados del INE arrojaron que había perdido la elección, cosa que él rechazó e inició una campaña en contra de esa elección, tratando de anularla. Como parte de los conflictos postelectorales que tuvimos tanto en 2006 como las acusaciones que también vinieron en 2012, se hicieron reformas, entre ellas, Mario, la legislación en materia de fiscalización que el PRD, que era en aquel entonces el partido del presidente, impulsó desde el Congreso y que el día de hoy se aplica a los candidatos de Morena, como se aplica a otros candidatos, con todas las implicaciones que eso tiene, y el resultado de nueva cuenta no gusta, y hay un rechazo otra vez a las instituciones electorales en México, que, insisto, Mario, solo están haciendo su trabajo. Alfonso Zárate, cuando el presidente habla de las instituciones y se refiere así, de las instituciones autónomas, incluido el Banco Central, como ya lo decías, o bien el INE o el INAI, el Instituto Nacional de Acceso a la Información, y habla de esta gran reforma, pues uno pensaría hacia dónde va nuevamente la concentración del Ejecutivo en estas acciones que se han ganado la independencia a lo largo de los años, Alfonso. Es cierto, Mario. Yo creo que el presidente muestra una enorme ignorancia respecto a lo que fueron las luchas cívicas para poder establecer contrapesos al presidente de la República. Es decir, cuando él descarta estas instituciones porque se inscribieron en el periodo neoliberal, parece ignorar que fueron sacadas a pulso
por las organizaciones cívicas, digamos, más valientes, más constantes al poder del presidente de la República. Parece olvidarse el jefe del Ejecutivo que en 1988 el Frente Democrático Nacional, que postuló como candidato a Cuauhtémoc Cárdenas, sufrió un fraude electoral porque entonces la Comisión Federal Electoral estaba en gobernación y el presidente de esta comisión era nada menos que Manuel Bartlett. De tal manera que lo que está planteando el presidente, en mi opinión, es una enorme regresión. Es una regresión al México de los años 60, de un presidente todopoderoso, de medios de comunicación sometidos y de una sociedad en la cual prevalecía una actitud de pasividad, de servidumbre, pero no de ciudadanía. Y coincidiría con Benito también en decir que en el 2006, que efectivamente una gran impugnación del movimiento de López Obrador, la diferencia es que entonces él era candidato, no era presidente de la República. Y por cierto, a partir de entonces, Carlos Salinas de Gortari dejó de ser el villano favorito y el nuevo villano favorito se convirtió en Felipe Calderón. Entonces sí creo que parte de la relevancia de este proceso electoral es la posibilidad de darle al presidente seguir acumulando más y más atribuciones y seguir capturando, secuestrando o destruyendo las instituciones que representen un contrapeso a su poder. Pues muchas gracias a los dos. Y sí, recordamos perfectamente 2006, 2012, conflictos postelectorales. Ahorita estamos en un conflicto preelectoral, es decir, todavía no llegamos ni siquiera al proceso de las urnas y ya estamos en estas instancias. Gracias a los dos, Benito Nasif, ex consejero electoral, y Alfonso Zárate, analista político, por estar aquí en Perspectivas desde México.